Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí. Hoy les traigo una nueva sección en este canal de YouTube y le vamos a llamar Conversaciones Espinosas. Me fui a buscar a mis amigos, colegas, compañeros y vamos a tener conversaciones de temas que a veces nos resultan un poco incómodos o que son complejos y que la verdad nos gustaría tener respuestas blanco y negro, sí y no, malo, bueno, así de fácil, pero hay cosas en la vida que, como diría el pastor Miguel Núñez, no son tan simples como parecen. Y de eso vamos a hablar en estas conversaciones espinosas. Bienvenidos. En este primer episodio tengo a mi amigo David McCormick, él es un psicólogo, ya les platicaré un poquito más de lo que él hace. Pero esta charla surgió porque le recomendé, le dije, hey, tienes que leer este libro, Bad Therapy, Mala Terapia, de Abigail Shrier. De hecho, se lo recomendé a todo el mundo, a todos mis contactos de WhatsApp, ahí sí estaba copy-paste. Lean este libro, porque es un libro que habla sobre los efectos adversos de la terapia psicológica, especialmente sobre los niños y los jóvenes. Y miren, este no es un canal antipsicología. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Mi nombre es Ana Ávila, otra vez. Soy cristiana y desafortunadamente entre las personas de mi tradición teológica, la psicología no tiene muy buena reputación. Y miren, yo entiendo por qué. De verdad que lo comprendo. Sé que hay muchas cosas en la historia de la psicología que son súper turbias, que hay muchos psicólogos expertos hoy que son bastante anticristianos, muy antagonistas a la fe. Pero también sé que la psicología bien hecha es una ciencia que nos puede ayudar a iluminar cómo funciona la mente humana. La mente humana es súper compleja y la verdad es que hay muchas cosas que no sabemos, pero hay muchas cosas que sí. Y hay muchos expertos que están estudiando temas como el perdón, como los efectos del trauma en la mente, que están estudiando cosas como el autismo, el déficit de atención y otras cosas que suceden en nuestra mente y que queremos comprender mejor para poder servir mejor a las personas. Ahora, por supuesto, también hay todo un lado de terapia que se centra en, no sé, en tratar de ayudar a las personas con ideas que van contrarias a la palabra de Dios, con ideas como tú puedes ser feliz mirando en tu interior y cosas así que no tienen fundamento alguno. Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, de la terapia, lo bueno, lo malo, lo feo, de cómo nos puede afectar. Porque no quiero que nomás porque yo reconozco que la ciencia de la psicología puede tener muchas cosas útiles para nosotros, no significa que vamos a ignorar todos los peligros. No, queremos ser honestos, queremos mirar toda la evidencia y tener cuidado de lo que tomamos, abrazando lo bueno, desechando lo malo para poder servir a nuestro Señor, adorarle con nuestra mente y por supuesto también servir a nuestro prójimo. Así que de eso se va a tratar la conversación de hoy. El libro de nuevo se llama Bad Therapy, Mala Terapia, de Abigail Shrier, porque nuestros hijos no están creciendo. De verdad que yo me quedé con muchas ganas de seguir platicando con David porque esto hay muchas cosas de las que se pueden hablar de este libro. Pero bueno, les dejo con la conversación. David McCormick, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a mi canal de YouTube. Gracias por la invitación, Ana. Es un placer. ¿Cómo has estado? Bastante bien. Un poco como te dije por mensaje, lo que vamos a hablar hoy me ha movido el piso un poco, pero en un buen sentido. Así que Qué bueno. Esos son los mejores libros, como que te sacuden, pero de buena manera. No te dejan derrotado, sino como, ok, cambiar la perspectiva y hacer algunos ajustes. Pero antes de platicar del libro de Bad Therapy, Mala Terapia, que no estoy segura si está en español, lo voy a buscar bien todavía. Yo creo que lo van a traducir eventualmente porque los libros de ella son bastante populares. Pero antes de hablar de eso, platícanos para los que no te conozcan, no sepan qué haces. Cuéntales quién eres, a qué te dedicas. muy bien. Yo soy psicólogo de profesión. Actualmente este año ya cierro un doctorado especializado en terapia de duelo, de la tanatología. Pero yo trabajo como director ejecutivo de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, que ahí estamos en toda Latinoamérica promoviendo el acogimiento temporal
y la adopción, ¿verdad? De los niños, el involucramiento como tal de la iglesia local en el cuidado de los más vulnerables de la sociedad. Entonces eso es lo que hago y también hago consultas, ¿verdad? Tengo sesiones, un aspecto clínico que hago tal vez como unas 5 o 6 horas a la semana también. ¿Y qué te llevó a decidir entrarle al mundo de la psicología y de la terapia? Bueno, ya hace unos años, ¿verdad? Donde cuando decidí especializarme, yo estaba en ese momento trabajando en un hogar de protección con adolescentes principalmente, y yo veía mucha necesidad y que realmente no tenía las capacidades, el conocimiento para atender lo que estaba haciendo. Mm. Entonces, también sentí que era algo que me gustaba, que tenía cierta habilidad y quería especializarme más, ¿verdad? Entonces ahí fui estudiando tanto la licenciatura, luego la maestría, y me ha gustado en cada paso, ¿verdad? Ha ido como evolucionando mucho, pero me gustó mucho como sentirse que puedo ayudar a las personas, pero también con cierta información, cierta capacitación basada en lo que se ha estudiado y lo que sabemos, incluso de la ciencia, de cómo funcionamos como seres humanos, Ujú. pero siempre con un enfoque bíblico. Es decir, Mm. que en todo momento creo que la Biblia sí es suficiente, Mm. ¿verdad? Y creo que la ciencia no viene a combatir con eso, más bien lo complementa y pues he encontrado ese espacio que es difícil de mantener quizá, pero Mm. me gusta mucho de que puedo pues ayudar a las personas, orientarlas de cierta manera, con las capacidades que he tenido desde los estudios, pero también como cristiano, ¿verdad? Claro. Y de hecho te iba a preguntar un poquito acerca de la historia de tu fe. Cuando empezaste a servir en hogares de cuidado a niños vulnerables y todo eso, antes de empezar tus estudios profesionales de psicología, ¿tú ya eras creyente? ¿Cuál era como tu relación con Dios antes de empezar a desarrollarte profesionalmente y ya después también? Sí, yo decidí seguir a Cristo a los 16, aunque antes conocía, ¿verdad? Ujú. Pero realmente era una decisión, o sea, sí, te voy a seguir, ¿verdad? Y sabía que para mí personalmente implicaba un servicio a tiempo completo. Yo tenía como parte del paquete que yo estaba aceptando era, ok, yo sé que voy a servir de Mm. tiempo completo, que yo sé que no es el paquete para todos. Ujú. Bueno, servir en un ministerio, todos somos Cabal, llamados, cabal. pues. Entonces, yo fui a los 18 años a Guatemala, ¿verdad? Sin saber mucho, sin saber español, sin mayor preparación. No puede ser, tu español es buenísimo. Para haber empezado a los 18 es demasiado bueno tu español. Felicidades. Pero eso fue hace 18 años, entonces ya una vida entera ya en este mundo hablando español, entonces ya debería de controlarlo. Sí, entonces fue en eso, o sea, yo no empecé a estudiar hasta los 25, fíjate, en la Mm. universidad. Am, Porque la verdad que no sabía, yo estaba en un programa de estudiar leyes porque me gustaba mucho eso también, estaba involucrado como en el sistema judicial Ya. con los niños y yo los puedo representar y sí me gustaba, pero no era realmente como que lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces decidí mejor estudiar la psicología para prepararme mejor. Y llegaste a estudiar esto después de haber ya tenido la experiencia de trabajar con niños vulnerables y mencionas que veías en ellos necesidades que querías atender y no estabas preparado para atender. Me gustaría que hablaras un poquito más acerca de eso, porque pues ya eras un joven que conocía a Dios, su palabra, y que obviamente tenías todo ese deseo de amar y servir a los jóvenes, a los niños vulnerables, y llegaste con eso, ¿no? Con el evangelio y con la Biblia y a servirles, y al mismo tiempo dijiste, ok, necesito prepararme más. ¿Qué necesidades veías en ellos que decías, ok, no es que la Biblia no sea suficiente, porque también ya mencionaste eso, de que la Biblia es suficiente, pero hay otras cosas que me pueden servir para poder prepararme mejor y estar más equipado para atender específicas situaciones que se dan en estos casos con estos jóvenes? Entonces me gustaría que hablaras un poquito más respecto a qué cosas veías que tú decías, ok, necesito prepararme más. Sabes que, y creo que sí hay cosas específicas del lugar donde yo estaba, es decir, Bien. que son chicos que vienen de trasfondos difíciles, que son separados de su familia, ¿no? Entonces, desde ahí es como, ok, esto no es un campamento bíblico, o sea, sí Cabal. es una cosa seria. Al mismo tiempo, lo que he aprendido a lo largo de los años es que yo lo que quería aprender
era poder yo ser un acompañante sabio en la historia difícil de alguien más. Yo quería saber qué cosas preguntar, qué no tocar, qué cosas se van a ir trabajando por sí sola, o sea, Dios con la persona, y dónde sí es necesario como una intervención de otra persona. Yo lo veía como tan misterioso todo eso, como cómo Yeah. interactuamos, cómo sabemos en qué momento decir qué, ¿verdad? Y no es que ahora ya lo sé todo, pero ya he aprendido como ciertas técnicas, o también como ciertos marcos conceptuales que me ayudan a ya entrar a la historia difícil de alguien más, con un entendimiento claro, como dijiste, que no soy salvador de nadie, Mm. con el evangelio claro en mi mente, en mi corazón. Entonces yo puedo interactuar con la historia de alguien más con mucha más sabiduría. Eso me gusta mucho, nunca lo había pensado de esa manera, no es como que tú estabas trayendo algo que miren, les traje el fuego, vengan y les voy a ayudar, sino que es como, no, yo necesito ser un mejor siervo, y la psicología me va a ayudar, me va a dar herramientas para mí, para yo poder ser un mejor siervo y estar más atento a esas cosas que debo escuchar, poner atención a las cosas que le tengo que poner atención y saber responder de manera adecuada. Sí, es una forma distinta de verlo. Creo que muchos cuando piensan en la psicología y en ayudar a personas, no sé, en necesidad, siempre es como que vamos a ver qué les traemos para que esto les resuelva la vida. Cuando en realidad no es tan así porque sabemos muy poco y acerca de la mente humana y es de lo que vamos a hablar ahorita con este libro, ¿verdad? Totalmente, sí. Y también yo llegué con cierta inocencia de la Mm, psicología. Yo no lo veía como algo que tenía conflicto con mi mm, fe. Desde un inicio, yo no traía ese prejuicio. Y claro, o sea, como cualquier cosa que tú estudias, hay cosas que tú tienes que ir filtrando. O sea, no, esto no totalmente. cuadra, ¿verdad? Este origen no, ¿verdad? Pero en sí, yo lo veía como yo me estoy equipando para servir mejor, ¿verdad? Muy bien, hablemos del libro. Mala terapia, Bad Therapy de Abigail Shrier. ¿Qué Ujú. sentiste o qué pensaste cuando te mandé el libro? Así nomás de ver la portada, de ver el tema, porque les voy a contar a los que nos escuchan que yo empecé a escuchar este libro, lo escuché en audiolibro, porque pues esta autora yo ya la conocía, ella escribió otro libro que se llama Daño Irreversible, que fue Ujú. sobre toda la explosión de la ideología de género y cómo estaba afectando específicamente a jovencitas adolescentes y cómo se veía como un tipo de contagio social a través de las redes sociales para que estas jovencitas se empezaran a identificar, entre comillas, con el sexo opuesto. Y bueno, el trabajo de ella me encantó, ella es periodista y o sea, ella no tiene miedo de ir a escarbar la historia y sacar las cosas que pues mucha gente tiene miedo de decir, entonces me gustó mucho su primer libro, entonces cuando salió este y vi el tema, que el libro se llama Mala terapia, ¿por qué nuestros hijos no están creciendo? Yo dije, tengo que leerlo porque a mí una de las cosas que me apasionan hablar y lo hago mucho más en público en privado que en público, porque en público yo sé que es puro drama, o sea que el tema de la crianza de los hijos nomás hace, o sea, hace que todo el mundo se enoje, entonces yo luego hablo con mis Patreons, con mis amigos y así en privado hablo mucho de este tema, me encanta. Entonces cuando empecé a escuchar este libro, y empecé a ver que estaba buenísimo, a todos, les escribía a todo el mundo, o sea, copy-paste, a todos tienen que leer este libro, tienen que leer este libro, y entre ellos estaba David. Entonces, David, cuéntame qué pensaste cuando te llegué con el mensaje de, hey, tienes que leer este libro. Uy, sí, desde un inicio de verdad me chocó mucho porque también, y yo no sé si te suele pasar también, yo me encuentro en un mundo y también como que soy expuesto a libros muy similares que afirman Ujú. lo que ya creo, Sí, ¿verdad? sí. Y podemos hablar quizá un poco más de como de ese mundo, pero entonces esto vino como desde fuera y de verdad me ha gustado mucho, perdón, me ha gustado mucho leer de periodistas, ¿sabes? Sí, Como Joan Harry, que yo sé, Harry, creo que se dice, ¿verdad? sí. Es otro que me fascinó cuando habló de la depresión. Mm, ¿Verdad? Y hay cosas que no muy, pero igual, o sea, aprendí muchísimo porque ellos tienen este enfoque de que quiero encontrar la verdad sí. y no llevan esos prejuicios de como, bueno, llevo 20 años dando terapia. Y claro que hay cosas que también yo veía como, no sé si es tan así o eso es un poco generalizado, pero desde un inicio me hizo pensar mucho de lo que nosotros hemos asumido sobre la terapia como tal y hemos promovido, la verdad que puede tener efectos que no consideramos a nivel sociedad y a nivel individual, ¿verdad? Entonces, Totalmente.
me gustó mucho pensar, incluso hacer una autorreflexión, ¿verdad? Hablando como de la iatrogénesis, que es cuando el profesional puede llegar a hacer daño con la intención de hacer bien. Es algo claro, tomamos clases de ética, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí fue muy confrontante ver, ok, yo, David, hoy estoy cayendo en esto, ¿verdad? ¿Cuáles prácticas tengo en mi vida que me está protegiendo a mí y a la paciente de no caer en una iatrogénesis? O sea, que no los estoy haciendo más daño, ¿verdad? Sí, y sobre lo del periodismo que mencionabas, a ella la han criticado bastante por eso, porque los temas que toca obviamente son sumamente controversiales y una de las cosas que pues le critican es que ella no es una experta en los temas que escribe. Y ella siempre responde, no, yo no soy la experta, pero yo entrevisto a expertos, consulto con expertos y no hablo de como si fuera una experta, sino a través de la experiencia de otros y el conocimiento de otros. Busco la verdad. Y ella dice, al contrario, es mejor que yo no sea la experta porque yo no tengo nada que perder. Hay muchos psicólogos que no están queriendo hablar de este tema porque tienen miedo de perder sus trabajos y yo no tengo ese miedo, no tengo ese problema. Entonces, es triste que a veces se ataque a la persona y de nuevo esto sucede porque no tenemos buenos argumentos, entonces nomás buscamos como que, ay, pero es que no es experta, entonces ya ni siquiera tengo que escuchar sus argumentos y es como, no, espérate, o sea, no tienes que ser un experto para escribir de un tema para hacerlo con rigor, puedes hacerlo de diferentes avenidas. Y otra cosa que creo que es importante y que mencionaste es este tema de que a veces no nos gusta hablar porque pues las consecuencias pueden ser algo incómodas, ¿verdad? Y yo creo que eso sucede de los dos lados. Por ejemplo, ahorita mencionabas de que, no, pues a lo mejor un psicólogo no quiere leer de esto o hablar de esto porque pues llevas 20 años dando terapia y qué van a decir o qué significa que todo lo que he hecho está mal y así. Pero también pasa entre los que quizá tienen una visión más antagónica hacia la terapia. Por ejemplo, tú dices que tú afortunadamente no tenías como esta visión negativa de la psicología, pero en Latinoamérica, en el mundo evangélico, la verdad es que la gran mayoría de las personas tienen una visión muy contraria a la psicología y piensan que cualquier cosa que tenga la palabra psicología enfrente es como está mal, es del diablo, está contaminada, ni le pongas atención y ya es como echamos todo entre la misma bolsa, en lugar de sentarnos y decir, ok, vamos a tener una conversación espinosa. De hecho, así le estoy poniendo esta nueva sección de mi canal de YouTube, donde voy a tener conversaciones espinosas con personas de diferentes temas que a veces no nos gusta hablar porque son muy complicados. Nos gusta como tener una respuesta rápida, sencilla, 3 puntos, esto sí, esto no, en lugar de como detenernos y evaluar la situación y saber que las cosas, como el pastor Miguel Núñez diría, no son tan simples como parecen. Entonces es bueno sentarnos y evaluar, ya sea que estemos del lado de que llevo 40 años dando terapia y la terapia es lo mejor del mundo, y hasta el otro lado de no, ni siquiera menciones la palabra terapia. Y quisiera como que resumiéramos las ideas principales para los que no han leído este libro y como que sepan más o menos de qué estamos hablando. De nuevo, Abigail Shrier, ella es una periodista y ella como que empezó a interesarse en este tema de la terapia y de los efectos sobre especialmente los jóvenes. Ella no está en contra de la terapia, mucho menos en contra de la terapia hacia los adultos, pero sí piensa que se ha sobreterapizado a los chicos, a los niños y adolescentes, y ella lo vio cuando sus niños llegaron del colegio y les habían hecho como una encuesta acerca del suicidio y de la depresión y que les hacían preguntas súper invasivas de que, ¿has pensado en suicidarte en las últimas 2 semanas? ¿Crees que el mundo sería mejor si no estuvieras aquí? Y ellos se quedaban, ¿por qué rayos le están haciendo esas preguntas a mi hijo? Entonces ella empezó a investigar y se dio cuenta de cómo en los colegios y en otros lugares donde pues se trata con niños, hay una cultura muy terapéutica y ella empezó a investigar sobre los efectos adversos de esta cultura porque a primera vista como que se ve como algo muy bueno, como preocuparte por las emociones de tus hijos o de tus niños y preguntarles de aquí cómo te sientes y cómo te hizo sentir esto y cuéntame qué hay en tu corazón. Y son cosas como muy inocentes que se ven como que no pasa nada, pero ella dice no, realmente la terapia puede tener efectos adversos y vamos a evaluar en este libro las consecuencias que han tenido hasta ahora estas como medidas de tratar con los niños que son más terapéuticas. Ahora me gustaría que tú nos explicaras qué es la terapia, porque creo que
todos hemos escuchado la palabra, usamos la palabra, pero muchos de nosotros no tenemos entrenamiento profesional en psicología y ni siquiera sabemos de qué se trata. Algunos solamente, ay, sí, la terapia es algo súper necesario para nuestra vida. Todos deberíamos tener terapia en algún momento, y otros de que no, la terapia es lo peor del mundo, ni siquiera pienses en eso. Ujú. Entonces, ¿qué es la terapia y cuáles son los efectos que, según esta periodista y lo que tú has entendido, puede tener sobre las personas? Sí, de verdad que ahorita quise buscar, pero no lo hice como la etimología de la palabra terapia, porque no recuerdo ahorita. Pero en sí, como la definición en sí de la terapia es un proceso de acompañamiento dirigido por un profesional, ¿verdad? Una persona competente que puede llevar un proceso. Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en terapia es un plan terapéutico. Es decir, que no es necesariamente que todos los jueves nos sentamos a hablar una hora y a ver cómo nos va. La mentalidad del terapeuta debe ser muy visionario, es que vamos hacia algo. Yo creo que eso es algo que se pierde y no se tiene mucho en mente cuando se piensa en terapia, que es como que, bueno, yo tengo que sentarme a inventar problemas y vamos a hablar sobre todo lo malo en mi vida. Sí. Cuando un buen profesional realmente hace una entrevista de evaluación, ¿verdad? Y hace un proceso de evaluación y luego establece como un plan terapéutico. Es decir, que sí, nos vamos a reunir, también dependiendo de la rama. Por ejemplo, yo estudié más la cognitivo-conductual, que es una como rama de psicología, y es muy basado en tareas para la persona. Entonces, para mí terapia no solo es que nos sentamos a hablar, es que también la persona está trabajando hacia algo, está tratando de superar sus tendencias de ansiedad, está buscando mejorar su calidad de vida porque está cayendo en episodios depresivos, va hacia algo, ¿verdad? Para mí no es como un mantenimiento emocional tanto, sino es como un proceso encaminado por un profesional que sabe qué cosas hacer en ciertos momentos basado en la, la presencia de ciertos patrones de conducta para poder hacer un cambio, porque el motivo es el cambio, ¿verdad? Entonces si yo estoy simplemente como manteniendo el problema que suele suceder, realmente para mí no es una terapia ética, porque debe ir hacia algo, ¿verdad? Sí, eso es muy importante y por eso el libro se llama Mala Terapia, no porque la terapia en sí sea un problema, sino porque la terapia mal hecha puede traer consecuencias severas, especialmente sobre los niños y jóvenes cuyo cerebro y su identidad está en desarrollo. Y precisamente una de las críticas más fuertes que ella hace es que la terapia muchas veces se ha convertido en vente, platiquemos una hora y así por el resto de tu vida, ¿verdad? Y ella lo que ella dice es, habla sobre, y ya lo mencionaste un poquito, sobre la iatrogénesis, que es básicamente un concepto que se usa en medicina para indicar cuando el mismo terapeuta o médico o persona que está queriendo ayudar inserta un problema en lugar de sanar, ¿verdad? Y esto es algo que sucede en todo tipo de terapias, no solo psicológicas, sino en cualquier intervención médica. Hay posibilidades de que el mismo médico ocasione más problemas de los que restaura. Y ahora, en todas las ramas de la medicina se tiene que reconocer que esto es una posibilidad y buscar mitigar esa posibilidad de alguna manera, ¿no? Es como, y ella menciona varios ejemplos de, por ejemplo, si te caes y te golpeas y te sale un morete, no vas a ir a la sala de emergencias, ¿verdad? Para que te vean el morete, porque sabes que eso es un golpe que si te duele, te puedes poner una crema, te puedes poner en reposo tantito, pero se va a sanar, o sea, no amerita ir al hospital, porque en el hospital puede ser que no sé, agarres una infección o algo por el estilo, te va a ir peor yendo o que te abran una cirugía, ay, para ver qué hay ahí adentro. Y es como, no, eso va a hacer más daño que bien. Entonces, en el mundo también de la salud mental, del bienestar de nuestras mentes, también tenemos que reconocer que las medidas de intervención también pueden dañar en algún momento y por eso hay que aprender a hacerlas bien y no simplemente usarlas como tú dices, de que vamos a sentarnos de aquí a la eternidad una hora a hablar de nuestros problemas. Totalmente, sí. Y también recordemos de que la mente, o sea, a diferencia del resto del cuerpo, en primer lugar, la mente no es un órgano, ¿verdad? O sea, la mente no es el cerebro y no podemos, ni siquiera sabemos cómo funciona realmente la mente para decir, si tocas aquí, entonces esto va a suceder y eso está mal, es una mala Sí. práctica.
¿verdad? No es como un error, ups, o sea, quité el riñón que no era. O sea, ¿verdad? Esas son cosas que pasan en el mundo médico y se sabe de una vez, o sea, Sí, se equivocó. ¿Verdad? Quitamos esto demasiado rápido, entonces esto sucedió. La mente es muy compleja y muy diferente, no lo entendemos. ¿Verdad? sí. Entonces, aún con más responsabilidad, tenemos que llegar con esa noción. Y desafortunadamente no hay mucha información recopilada. También ella mencionaba de que no se exige a los terapeutas que evalúen cada tanto a sus pacientes y vean si realmente están mejorando o no y que reporten los efectos de su intervención terapéutica. Más que todo el paciente es el que va a decir, sabes que esto no me está funcionando, ya no voy a regresar. Y eso es todo lo que sucede. Simplemente el adulto ya no regresa. Pero cuando es un niño que no tiene la capacidad de discernir si esto le está ayudando, le está perjudicando, o si le dice a sus papás, papás, es que ya no quiero ir a este lugar, o ya no quiero que me hable así esta maestra que me está preguntando todos los días que si, cómo estoy. Ellos no No, tienen la capacidad de poder ponerle un alto, ¿verdad? Entonces es bien importante considerar eso y los terapeutas tienen que empezar a precisamente a evaluar si realmente lo que desean es el bienestar y la sanidad de la persona, hacer precisamente ese plan que tiene un fin específico, que tiene un propósito específico, no es nomás sentarnos aquí a platicar y dame tu dinero por el resto de tus días, porque pues ajá, vamos a estar aquí sacando tus problemas para siempre. ujú. Claro, y es difícil porque yo como terapéutica, perdón, como terapeuta, si yo estoy cobrando por una sesión, me interesa Ujú, que esa persona siga llegando. Y como ella ujú, menciona en el libro, ningún psicólogo, ningún psiquiatra quiere ver un paciente esquizofrénico porque ujú. es como muy complicado. Pero dame una adolescente que tiene que procesar cómo le fue en su primera cita o cómo. Claro, o sea, eso es súper fácil, ¿verdad? Y Ujú. los padres pagan a tiempo, entonces sí, es muy complejo. No también entrar esos intereses personales del terapeuta de mantener también Sí, ese ingreso. y eso confronta bastante porque, de nuevo, no estamos diciendo que la terapia siempre es inaceptable para todo el mundo, pero Ujú, también reconocer que no todo el mundo la necesita y hay gente que les va a hacer mucho más daño que bien. Y yo creo que esto nos cuesta decirlo, porque yo por lo menos así lo siento, porque pues, soy creyente que ha estudiado un poquito acerca de la ciencia de la psicología, que entiendo que no todo es, que hay muchas cosas que son más teóricas, más de corrientes ideológicas que tenemos que rechazar y decir, no, esto no está bien, pero hay también mucha ciencia empírica de psicología, que hay mucha gente que le cuesta trabajo entender eso, de que hay estudios, de que hay ciencia bien hecha, también hay mala ciencia, pero hay cosas que son ujú, muy útiles. Entonces, mi instinto, mi inclinación siempre es como a defender más esta área del conocimiento, pero eso a veces como que te da la tentación de, bueno, no hables de todo lo malo que puede hacer porque las personas que están súper en contra van a agarrar, ya ves, ellos dicen que puede ser que esté mal la terapia, entonces ya ven, todo es del diablo. Entonces nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Y ujú, es bien complicado porque uno como que se autocensura. Y de hecho estaba leyendo un ujú, paper que me pasó un colega sobre precisamente cómo la ciencia muchas veces se autocensura con fines mm, ideológicos, que es como que no queremos que la gente hable mal de X terapia o de X intervención o de X disciplina, entonces salieron estos estudios que la hacen ver mal, entonces no, mejor no los publiquemos o no hablemos de esto. Y eso sucede claro. en todos lados, o por ejemplo, también pasa en el mundo cristiano de que algún pastor famoso mete la pata, peca y es como, ay no, pero no digamos nada, no hablemos de esto porque el nombre de Ujú, Jesús o la iglesia va a quedar mal. Y es como de nuevo este impulso a esconder la verdad en lugar de sacarla a la luz y ujú, aunque nos haga a veces quedar mal o quedar mal los de nuestro bando, qué sé yo, ¿verdad? Pero es necesario tener de nuevo estas conversaciones espinosas sobre lo bueno, lo malo, lo feo de lo que nos gusta a nosotros para poder llegar a la verdad y para poder abrazar lo bueno y desechar lo malo. Eh, y así poder servir a otras personas de mejor manera. sí, sí, totalmente. Sí, y con lo que tú dices, como otro que incluso le entrevistó a la autora Jordan Peterson, que es un psicólogo Sí, canadiense, que también es un señor espinoso en sí. todo su ser, que tiene sus cosas que no muy, pero también él menciona, por ejemplo, en Canadá, o sea, hay muchísimos psicólogos que no se atreven a hablar de muchas cosas, ni siquiera citar ciertos estudios científicos, Mm. porque ellos dependen de su acreditación, su licencia, depende de que ellos tienen que mantener cierto
diálogo, o sea, ellos no pueden hablar de ciertas cosas porque también Ujú. sienten cierta presión, entonces no podemos confiar 100%. Y regresando al punto, que a veces un periodista puede llegar y hablar las cosas de una forma que se sabe en el mundo, pero no se puede hablar, ¿verdad? Se Sí, censura, la verdad. Ujú. sí, y tenemos que poner mucha atención a estas cosas, no negar que están pasando, pero tampoco decir, por eso es que todo esto va a la basura. Porque, y hay un episodio de podcast que yo hice sobre, podemos confiar en la ciencia, le puse al episodio, y hablé precisamente sobre todas estas controversias que hay, de que a veces los científicos, en vez de promover la verdad, promueven ideologías o promueven cosas que Ujú. son contrarias a la escritura. Entonces, como viene de un psicólogo o viene de un científico, no sé, evolucionista, por ejemplo, eso es otro tema súper controvertido entre los cristianos. Entonces, como este psicólogo o este evolucionista dijo esto que es contrario a la palabra, entonces la psicología y la evolución a la basura. Ya no se puede ni siquiera mencionar porque es totalmente contrario. Cuando no, espérate, no es la ciencia la que tiene un problema con Dios, sino esta persona, este científico, esta corriente, esta ideología, este movimiento. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos para discernir cuál es nuestra lucha. Nuestra lucha es contra el pecado, contra la mentira, contra el engaño, contra la ideología, no contra la ciencia como tal, no necesariamente contra la psicología y ni siquiera contra la evolución, aunque podemos debatir muchas cosas al respecto. No se trata de simplemente tirarlo todo a la basura. Nuestro deseo siempre debe ser buscar la verdad, porque nuestro Dios es Dios de toda verdad, incluyendo cuando la dice el enemigo, y el enemigo de verdad, Satanás. Yo podría hablar mucho sobre esto, pero pasemos a otro tema importante en el libro, que es el tema del trauma. Y es un tema del que tú sabes mucho y hablas mucho, porque de nuevo estamos, y yo me considero también parte de este mundo del cuidado al vulnerable. Nosotros somos familia a través de la adopción también, y hemos tenido que aprender acerca de los efectos del trauma sobre las personas, sobre la mente de las personas y cómo poder abordar esa situación. Pero ella critica mucho el concepto como tal del trauma y habla como todo se ha convertido en un trauma y ahora todo se quiere solucionar a través de la terapia psicológica, que es una crítica completamente válida, y me gustaría que habláramos un poquito acerca de eso, porque no es que el trauma no exista, y de hecho ayer hablaba con una amiga que ella realmente sufrió trauma, abuso en la iglesia. No es nomás de que, ay, trauma, me miró feo el pastor y pues ya no volví a la iglesia. No, eso no es trauma, sino abuso sexual continuo por los líderes de la iglesia, lo Wow. cual trastornó la manera en que ella veía el liderazgo de la iglesia y por tanto al cristianismo. O sea, ella me contaba cómo hasta le cuesta escuchar sermones, o sea, porque es un disparador para ella, de consecuencia de su trauma, ¿no? Entonces, el trauma es algo que existe, que afecta, que tenemos que aprender a abordar de una manera sana, responsable, pero también es algo que desafortunadamente en nuestro mundo de redes sociales se ha vuelto como el pan de cada día para todo el mundo, y que todo el mundo tiene trauma, y nuestros hijos le di el plato equivocado y si me hace berrinche y no se lo cambio es que le estoy causando un trauma por siempre. Entonces platiquemos un poquito del trauma y qué pensaste acerca de las ideas de Sí. Abigail sobre el trauma. Sí, yo creo que como el peligro viene, como tú dices, cuando se generaliza, y para mí ha hecho tanto daño voces importantes, por ejemplo, que han dicho que la pandemia fue un trauma Mm, masivo, o sea, fue un trauma para todos. Porque yo les digo, honestamente, para mí no fue un trauma, ni siquiera, no, y tampoco para mis hijas. Y decir, ujú, no, pero fue tan fuerte y el aislamiento, no quiero decir que no fue para nadie, pero ujú, ahí la naturaleza del trauma es que es subjetivo, es personal, o sea, no podemos generalizarlo. Y sí, creo que llegando a este punto con una perspectiva bíblica es muy útil, porque mm, podemos diferenciar entre la adversidad y sufrimiento mm, y lo que ya podemos llamar ahora con un término mucho más técnico, que no es ujú, bíblico, que es el trauma, que hemos logrado identificar. Oh, momento, ahora que sabemos un poco más del cuerpo, sabemos que responde de cierta forma y el mismo cuerpo no se logra regular después, y hay efectos, hay consecuencias en la conducta humana, ¿verdad? Entonces, eso no sucede, como tú dices, cuando el maestro pronuncia mi nombre incorrectamente. Eso no es un ujú. trauma, ¿verdad? No está provocando en mí como que y una vigilancia y una activación de todos mis sistemas. No, ¿verdad? Me dolió quizá. O sea, ay, me afectó, ¿verdad? Pero como padres tenemos que tener mucho cuidado que estemos validando el trauma que sí ha sucedido, entendiendo que el trauma no es el pan diario.
de la Ujú, gran mayoría de personas, ¿verdad? Hay partes del mundo que sí, o sea, sí están viviendo situaciones, wow, o sea, de guerra y de cosas así. Y aún así, lo que me impresiona es que lo que no se habla mucho en el mundo del trauma es que la naturaleza, am, por así decirlo, la naturaleza natural del ser humano de ser resiliente. ujú, Realmente Dios nos creó con una capacidad de que en el contexto de relaciones, los seres humanos somos resilientes. No es de que cada trauma me bota, aunque me bota por mm, un momento, ¿verdad? Pero puedo levantarme y atravesar lo que he vivido y pasarlo, ¿verdad? Entonces, ahora, llegando desde un mundo donde hablamos mucho más, por ejemplo, la adopción, lo hablamos, o el acogimiento temporal, es que ya sucedió algo muy fuerte. Y para la ujú, gran mayoría, ser separado o ser abandonado podría muchas veces considerarse como un trauma, ¿verdad? Aunque el sí, bebé no se dé cuenta que lo están como, no lo percibe, la sensación no es como, ¡oh, qué difícil esto! El bebé ujú, llora porque algo está pasando, pero sí tiene consecuencias, ¿verdad? sí. Ahora, si podemos meter a hablar de esto de el cuerpo lleva la cuenta, porque eso para mí fue una de las partes más importantes, porque Sí. cuando yo digo que hay cierta conversación y que uno asume por tanto oírlo que es la verdad. Sí, Y para cuando... los voy a tratar de explicarlo para los que no han leído el libro rápidamente. Hay un libro súper popular en el mundo este del trauma a nivel como, o sea, público en general. No estamos hablando de una conversación académica ni nada, que eso ya David lo hablará más adelantito, pero es este libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, The Body Keeps the Score, que de nuevo es un libro que se volvió súper popular y básicamente está hablando de sobre cómo ciertas, no sé, experiencias, entre comillas, traumáticas, quedan como, ¿no? Yo no he leído ese libro y lo tenía en mi lista, era como que, ay, sí, es un libro del trauma, es importante aprender del trauma, lo tengo que leer. Y después de escuchar este libro dije, ok, qué bueno que no lo he leído, voy a leer otra cosa. Pero básicamente esta idea de que esas experiencias nos cambian el cerebro casi que para siempre y se manifiesta en diferentes cosas de nuestro cuerpo. Pero lo que esta periodista explica y lo hace después de haber hablado con profesionales en el mundo de la neurociencia y de la psicología, es que la verdad es que no tenemos mucha evidencia empírica respecto a cómo cambia nuestro cuerpo en respuesta al trauma y se vuelve algo completamente infalsificable, se le llama en ciencias. Cuando tú Ujú, propones una hipótesis, cuando dices, ok, yo creo que cuando una persona, no sé, su mamá no lo quiere, no sé, no le da afecto de manera aceptable, esa persona desarrolla no sé, estoy inventando, no crean que esto es algo que de verdad dice el libro, desarrolla un odio por las mujeres, imagínatelo, ¿no? Entonces, cuando tú propones esa hipótesis, tú tienes que tener una manera de demostrar que esa hipótesis puede ser que esté equivocada. Entonces tú harías un estudio de personas que no fueron amados por sus madres y luego evaluarías de una manera cuantificable cómo esas personas en su adultez tratan a las mujeres y tú puedes decir, ok, sí, estamos viendo que esas personas que fueron criadas de esta manera tienen más esta tendencia con las mujeres. Pero si no lo estás observando en tus datos, empíricamente tienes que decir, ¿sabes qué? Mi hipótesis estaba mal. Es una hipótesis de nuevo falsificable. Pero ahora ella dice que esta idea del cuerpo lleva la cuenta es una hipótesis infalsificable, porque lo que está diciendo básicamente nada más es, si te pasa algo malo, tu cuerpo va a responder. Entonces, no hay manera de demostrar que esto es cierto o falso, porque cualquier cosa mala que te pase, ujú. después te duele la cabeza y dices, ay, es que mi trauma, entonces ya tienes como una manera de justificar y de encajar toda experiencia a esta hipótesis, no importa lo que pase. Entonces, bueno, esa es la crítica y ya, sigue diciendo. Sí, pero y creo que cuando estamos hablando del trauma como tal, tenemos que llegar con el entendimiento que no sabemos lo que no sabemos. Sí. Y hay muchísimo en el mundo del trauma de qué es, de cómo, qué efectos tiene que no sabemos. Entonces tampoco nosotros podemos llegar a decir, pero seguramente ese Mm, chico que sufrió trauma de niño actúa porque esta forma y no ujú, consideramos momento.
pero tampoco tuvo papás que lo orientaron, ¿verdad? Mm, Entonces puede ser, o sea, no podemos saber dónde inicia el efecto en su cuerpo y el efecto de que no tenía esa orientación que necesitaba, esa educación. ¿Verdad? sí, ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿Verdad? Entonces sí, para mí fue muy importante porque no, yo creo que el peligro es, y también yo veo como, por ejemplo, muchos pastores como en el grupo más reformado, como critican porque lo usan como una excusa por el pecado. Es decir, sí. bueno, o sea, sí, el chico está gritando y haciendo un berrinche en el supermercado, pero él sufrió un trauma de niño. Mm, Y creo que, o sea, cada caso es tan diferente. Tenemos que ujú, asumir que cada persona es diferente y puede ser que realmente sí, el niño se ha sobreestimulado y está teniendo una reacción tan fuerte y que sí está vinculado a lo que vivió hace unos años. Es posible, pero sí, tampoco nos debe como atar las manos como papás y decir, entonces no puedo decirle nada porque es su trauma, sí, ¿verdad? Es sí. un balance que tenemos que tener cuidado. Sí, creo que eso es súper importante porque creo que hay malentendidos de los dos lados. Del lado de los pro, quizá, digamos, de pro psicología o pro trauma o lo que sea, está esta idea de que entonces tenemos que, no, pues como pobrecito, no sé, de niño tuvo un momento humillante en el escenario del colegio, entonces por eso nunca quiere volver a hablar, entonces ese trauma, cada vez que tiene que agarrar un micrófono, le sudan las manos y empieza a correr y gritar y no, entonces no, no, pobrecito, es que no puede, es que fue dañado por siempre. Y del otro lado tenemos a los anti-trauma, anti-psicología, que es como, no, ándale, tienes que superarlo eso, porque si no te vas a... No, no tiene que ser ninguno de los dos extremos. Puede ser de que si vos te pasó algo que te marcó, que ocasionó una respuesta que quizá para los demás es exagerada, pero para ti es muy real, es algo que está pasando en tu mente y en tu cuerpo está reaccionando de cierta manera, pero también podemos caminar en dirección a cambiar, a que no tenga que ser esa siempre tu respuesta para siempre, ¿verdad? Ujú. Entonces, obviamente, ese es un ejemplo que no es un trauma, pero es como una versión mini de de la narrativa que se cuenta, ¿verdad? Entonces, yo creo que el pecado en el corazón humano siempre está, siempre va a haber cualquier cosa, Ujú. está mezclada con el pecado. Incluso, o sea, si a mí alguien me daña, me lastima de manera traumática, fuerte, algún abuso, por ejemplo, un abuso sexual, no es la culpa de la víctima, por supuesto, pero esa falta cometida contra mí puede desencadenar un montón de cosas en mi vida que me lleven a pecar. Y eso no justifica, si yo voy para atrás y voy viendo cómo una cosa se conecta con la otra y resulta de que vos, sí explica mucho mi abuso o lo que sea, pero no justifica todo lo que yo he hecho después, ¿verdad? Entonces necesitamos tener sabiduría para poder discernir que una explicación no necesariamente es una justificación o un conectar los puntos de la historia para entender mejor cómo la historia se fue escribiendo no justifica el pecado o una falta que se comete después dentro de esa misma historia. Sí. Entonces creo que es bien importante reconocer. Hay muchas cosas que no sabemos del trauma que a nivel popular y por eso es bien importante no nomás tragarse todos los libros así de divulgación pública que son muy buenos, que a mí me encanta divulgar la ciencia a nivel general, público general, pero yo por eso siempre me tardo 10,000 años en escribir cualquier cosa para mi podcast de Fe y Ciencia, porque yo sé que es bien fácil como agarrar una ideita que alguien tuvo un día y como hacer todo un libro y un taller y un así de esta cosa que ni siquiera sabemos qué tan cierta sea, es bien Ujú. fácil. Entonces por eso tenemos que examinar bien la evidencia y estar muy dispuestos a veces a decir, ¿sabes qué? No sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos y no vamos a andar pontificando como si sí supiéramos. Ujú. Pero lo que sí sabemos, bueno, podemos utilizar esto para ayudar a las personas de mejor manera, ¿verdad? Entonces es un tema complicado y a veces a nosotros nos gusta nomás tener todas las respuestas y las soluciones y categorías bien sencillitas, A, B y C, y esto sí haz y esto no haz. Pero las personas son muy complicadas, la mente humana es muy compleja y rara vez tenemos así como simples respuestas sin Mm. matiz y así. Ujú. Sí, totalmente. Sí tenemos que tener una mente, y no solo una mente, ¿verdad? Personal, una comunidad que pueda Mm, hacer preguntas, que pueda ujú, cuestionar las cosas, porque yo de verdad puedo aprender mucho de un papá
que ha criado a sus hijos y dice, no, o sea, con mis hijos funcionó así. Y yo así como, no, pero yo podría llegar a entender como ciertas complejidades de la conducta humana, pero también como, momento, yo puedo aprender también de esto otra parte del cuerpo, de Mm, Cristo. ¿Verdad? sí, Entonces, yo creo que sí tenemos que tener mucha más humildad con esto y no sí, llegar con conclusiones tan fuertes que ellos no creen en la ciencia y la ciencia es dada por Dios y sí. ellos no creen en la Biblia porque dicen que la Ujú. ciencia. ¿Verdad? Sí, es bien importante y de hecho hablaba con una amiga de la iglesia justamente de eso, porque ella sirve en un ministerio para eclesiástico, no es un ministerio cristiano como tal, pero ella es cristiana y ella utiliza principios bíblicos para servir a las mujeres vulnerables. Y ella tenía como este conflicto porque ella pues ha tenido una historia de mucha violencia, igual que estas mujeres a las que ella sirve, y ella ha encontrado beneficio a través de ciertas pues sí, no sé si son terapias exactamente, pero quizá prácticas que se pueden considerar psicológicas para conocerte a ti mismo, conocer tu historia y tratar de conectar esos puntos de voz. Esto yo pensaba que era, no sé, por ejemplo, algo bien sencillo de que mi mamá era bien temerosa con el dinero y yo ahora me doy cuenta de que yo también no puedo gastar, me siento culpable al gastar y yo pensaba que esto era normal, que así uno se debía sentir, pero ahora entiendo que no es tan así y la Biblia habla esta inseguridad, este miedo de esta manera también. Entonces, Claro. ella como que quería ayudar a la gente a entender un poquito más de su historia y, y había otras personas dentro de su iglesia que ella respetaba mucho, que le decían, no, es que psicología es del diablo, nada, no metas nada de eso porque vas a dañar a las personas, Cristo es suficiente, la Biblia es suficiente, y ella como que sí se fue para ese extremo, pero luego platicando, yo le decía, mira, obviamente hay que, la Biblia es nuestra autoridad, es suficiente para todas las cosas de nuestra fe y de la piedad. Necesitamos todo lo que creemos que esté subordinado a la palabra de Dios, a lo que nos dice acerca de Dios y de Jesucristo y del Evangelio. Pero obviamente Dios nos ha dado otras avenidas de conocimiento a través de las cuales podemos entender cómo funciona el mundo y cómo funcionan las personas. Pero le decía, está bien que escuches a esas personas que quizá no están de acuerdo con la manera en que aplicas esas terapias o lo que sea, porque ellas te van a retar y te van a ayudar a hacer lo que haces mejor. Nos necesitamos unos a otros. Si yo necesito a las personas que tienen más esa tendencia de, hey, no, eso no es así, yo necesito escucharlas, porque a veces yo me voy al otro extremo, ¿verdad? Entonces como que nos necesitamos unos a otros. Unos tenemos como más la inclinación a para un lado, por ejemplo, también los complementarianistas y los egalitaristas, Ujú, los dos extremos se pueden ir a cosas horribles y antibíblicas. Entonces tenemos ujú, que escucharnos unos a otros ujú, para poder llegar a la verdad y no acomodarnos en nuestra tendencia y nuestra inclinación. No, porque es que yo creo esto y así se puede interpretar aquello, pero si yo no escucho la voz del otro, no voy a poder ser corregido si necesito ser corregido. Entonces, nos ujú, necesitamos unos a otros, hay cosas que yo no veo, que otras personas pueden ver, y lo que mencionabas antes de que a veces uno se queda muy cómodo escuchando solo las conversaciones de su círculo, de esas personas que yo sé que ellos son los que son buenos y que son los que tienen la ujú, verdad, te quedas ahí con estas personas que piensan casi que exactamente igual que tú en todo sentido y no te ujú, das cuenta de todos tus puntos ciegos, por eso es importante escuchar personas que quizá tengan otras corrientes teológicas, tradiciones y así. Sabiendo ujú. que Dios es el Dios de toda verdad y que podemos estar seguros en Él y que Él nos guarda y que no nos va a dejar extraviarnos si permanecemos en Él y en su palabra. Entonces, obviamente hay que tener cuidado, no hay que estar jugando con fuego, ni engañándonos a nosotros mismos. No se trata de decir, pues es que no se puede saber nada, ni nada, sino de verdaderamente buscar la verdad, sabiendo que nosotros tenemos puntos ciegos, que somos débiles, que no lo entendemos todo y que hay otras personas que pueden ayudar a entender, que nos pueden ayudar a entender las cosas mejor. Am, Ujú. ya llevamos 45 minutos, puedes creerlo, hablando y yo podría seguir hablando de este tema, se me hace súper fascinante, pero para cerrar me gustaría que habláramos acerca del final del libro, cuando ella anima a los padres, porque Mm, el tema ujú, de este libro sí habla mucho sobre la iatrogénesis en la terapia, de cómo puede la terapia tener consecuencias negativas, especialmente en los niños. ujú, Una de ujú. las cosas que ella habla mucho es que el enfoque en uno mismo, en las emociones negativas de uno, es básicamente lo mismo que la depresión.
Esta fue mi conversación con mi amigo David McCormick. Espero que les haya sido útil, que haya despertado su curiosidad, su inquietud para seguir aprendiendo acerca de lo bueno, lo malo, lo feo de la terapia. Hablamos también un poquito del tema de la crianza de los hijos. Eso estará solo disponible para mis Patreons, así que si quieren unirse a patreon.com/Ana Ávila y pueden ver la versión extendida de esta conversación. De nuevo, gracias por acompañarnos en esta conversación espinosa mientras hablábamos del libro Bad Therapy de Abigail Shrier. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.